Vamos a dar inicio a la clase de adolescente y familia. Es importante mencionar algunas definiciones antes de reconocer algunos conceptos básicos de este gran tema. Adolescencia o la adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás más complejas del ciclo de la vida. El adolescente asume nuevas responsabilidades, experimenta nuevas cosas, busca su identidad, pone en práctica cosas vividas y se enfrenta al mundo para convertirse en un adulto. Según la OMS o Organización Mundial de la Salud, la adolescencia inicia en la etapa de 10 a 19 años. Sin embargo, dentro de los aspectos de maduración cerebral, se puede ver que incluye edades hasta los 25 años de edad, donde la corteza prefrontal interviene y define este concepto. El adolescente presenta cambios, pueden ser psicológicos, presenta cambios biológicos, presenta cambios sociales y adicionalmente cambios significativos físicos. Generalmente son cambios bruscos, rápidos, repentinos o demorados. Con un ritmo acelerado crea ansiedad y con un ritmo demorado crea zozobra e inquietud. Dentro de la definición de familia, podemos decir que es un grupo de personas donde cada persona se identifica con un rol específico, con un vínculo que puede ser consanguíneo o no serlo, y que es directamente proporcional a una relación o a una necesidad sentimental, social y emocional. El rol es la función que desempeña un individuo con expectativas y normas que van ligadas a la familia o al ámbito social que puede tener un grado de variación. Esta persona ocupa una posición particular que incluye unas funciones específicas y se ubica en una jerarquía específica. ¿Cómo sería esa relación del adolescente y la familia? La comunicación del adolescente con la familia es uno de los pilares que generan cambios dependientes de cada etapa de vida. Hay condiciones generales que se describe a continuación, pero es claro reconocer que cada cambio es dependiente del individuo y la sociedad que lo rodea. Tenemos adolescencia temprana, tenemos adolescencia media y tenemos una adolescencia tardía. En la adolescencia temprana hay desinterés por compartir con los padres o con la persona que tiene la figura inicial de crianza, se pone a prueba la autoridad, hay pérdida de interés en experimentar cosas nuevas con el núcleo familiar y hay interés en compartir con personas del mismo sexo. En la adolescencia media se intensifican los conflictos con los padres, se reafirma el desinterés para compartir con la familia y es una etapa de experimentación en la sexualidad con la integración con el género opuesto. Ya en la adolescencia tardía, el adolescente siente la necesidad de sentirse un poco más próximo a sus padres, siente la necesidad de compartir con su familia y en la mayoría de los casos la prioriza porque entiende su verdadera importancia. ¿Cuáles serían las funciones de la familia? ¿Cuáles serían sus necesidades? Todas las funciones van guiadas a una necesidad que puede ser reproductiva, afectiva, adaptativa, normativa, social y económica. El funcionamiento familiar consiste en la capacidad del sistema familiar para cumplir con sus funciones esenciales, enfrentando y superando cada una de las etapas del ciclo vital, dando lugar a patrones que permiten ver la dinámica interna en función del medio en que ella se desenvuelve. Las funciones de la familia indiscutiblemente están dirigidas a cubrir las necesidades de este grupo de personas con un fin común que es la adaptación, donde hay funciones reproductivas, biológicas, hay funciones sociales o de socialización, funciones en pro de bienestar económico para el abastecimiento familiar, funciones normativas donde se crean los hábitos y el autocontrol, y asimismo la formación de reglas y normas que son impartidas por la sociedad, y el más motivante y asimismo el más vulnerable o el más vulnerable es la función afectiva. La evolución del concepto y los tipos de familia han variado progresivamente en el tiempo, al igual que lo ha hecho la sociedad y la cultura, dando lugar a necesidades similares
pero con metas diferentes y prioridades diferentes. Los factores de riesgo y protectores, hablando de la dimensión familiar, es donde se adquieren las normas, se adquieren los valores, se adquieren los derechos, se adquieren las obligaciones y cada una de las anteriores con roles diferentes. Esta dimensión además sirve para preparar a la persona para el papel que van a desempeñar en el presente o en el futuro. Partiendo desde este punto de vista, podemos determinar que si hablamos de factores de riesgo y protectores, la familia es la dimensión que se encuentra con mayor cercanía a cada individuo y de esta forma es la que puede impactar directamente y de mayor grado en su formación, reforzando los factores protectores o simplemente generando factores de riesgo. Existen tipos de familia que se pueden enumerar en diferentes tipos como tal, acorde al parentesco, según el desarrollo social, según la demografía, según sus complicaciones inherentes al grupo familiar y según su funcionalidad que voy a describir a continuación. Las familias acorde al parentesco tenemos familias nucleares que la característica es hombre y mujer sin hijos. Nuclear simple, su característica es padre y madre con 1 a 3 hijos. Nuclear numerosa, padre y madre con 4 hijos o más. Reconstruida binuclear, la característica sería padre y madre en donde alguno o ambos han sido divorciados o viudos y tienen hijos de su unión anterior. Monoparental o monoparental, que es la característica de padre o madre con hijos. Monoparental extendida, la característica sería padre o madre con hijos, más otras personas con parentesco. Monoparental extendida compuesta, donde su característica sería padre o madre con hijos, más otras personas con y sin parentesco. Extensa, donde tendríamos al padre y madre con hijos, más otras personas con parentesco. Extensa compuesta, padre y madre con hijos, más otras personas con y sin parentesco. Y finalmente la no parental, que serían familiares con vínculo de parentesco que realizan funciones o roles de familia sin la presencia de los padres. En ese caso, tenemos ejemplos como tíos, sobrinos, abuelos, nietos, primos, hermanos, dentro de otros más. El tipo de familia con base al parentesco sin parentesco tenemos monoparental extendida sin parentesco, donde la característica sería padre o madre con hijos más otras personas sin parentesco, y grupos similares a familias que serían personas sin vínculo de parentesco que realizan funciones o roles familiares. Dentro de eso están grupos de amigos, estudiantes, comunidades religiosas y personas que viven en hospicios o asilos, entre otros. La familia, según el desarrollo social, podemos dividirla en familia moderna, familia tradicional, familia arcaica o primitiva. La familia moderna se refiere a la familia en que la madre trabaja en iguales condiciones que el padre o aquella sin figura paterna donde la madre trabaja para sostener la familia. La familia tradicional, que igualmente representa el desarrollo social, es la familia numerosa, es aquella en la que el padre es el único proveedor del sustento para la familia y la madre se dedica al hogar y a los hijos. Y dentro de este subgrupo también tenemos familia arcaica o primitiva. Este es el tipo de familias que cuentan con menos oportunidades de acceso a los niveles de satisfacción individual. Dentro de ellos podemos decir, por ejemplo, familias indígenas. Y su prototipo es la familia campesina que se sostiene con los productos de la tierra que asimismo ellos trabajan. Otro grupo son las familias según su demografía. Existen dentro de este grupo familia rural, familia suburbana y familia urbana. La familia rural habita en el campo y no cuenta con todos los servicios intradomiciliarios
como lo son agua potable, luz eléctrica, drenaje, entre otros. La familia suburbana tiene las características del medio rural, pero está ubicada dentro del medio urbano. Y finalmente, dentro de este grupo de familias según demografía, tenemos la familia urbana, que se encuentra en una población grande y cuenta con todos los servicios. Adicionalmente, también como ustedes visualizan en pantalla, tenemos familias según complicaciones inherentes al grupo familiar. Dentro de estas están interrumpida, contraída, reconstruida. Interrumpida es aquella en la que la unión conyugal se disuelve, ya sea por separación o divorcio. La contraída, sería cuando fallece uno de los padres. La reconstruida se aplica a la familia en la que uno o ambos cónyuges tuvo una pareja previa. Y finalmente, el tipo de familia acorde funcionalidad, tenemos familias funcionales y asimismo familias disfuncionales. Dentro de las familias funcionales son aquellas familias en las cuales se considera que cumplen todas las funciones, además de permitir un mayor o menor desarrollo de sus integrantes. Y la familia disfuncional son familias que en mayor o menor grado no actúan según lo que de ellas se espera en relación con las funciones que se le tienen asignadas. ¿Qué es el ciclo vital familiar y cuáles serían sus etapas? El ciclo vital familiar es la herramienta que tiene el clínico para establecer un perfil de riesgo psicosocial. Su conocimiento ayuda a prever las crisis y a anticiparse a las posibles consecuencias. Es un concepto ordenado para entender la evolución secuencial de la familia y las crisis transicionales que atraviesan en función del crecimiento y desarrollo de sus miembros. Este ciclo vital familiar está compuesto así: etapa constitutiva, etapa procreativa, etapa de dispersión y finalmente una etapa final. ¿Cuál sería esa etapa constitutiva? Sería pareja sin hijos. ¿Cuál sería la etapa procreativa? Entonces tenemos una familia en expansión hasta los 12 meses del primer hijo. Tendríamos una familia con hijos preescolares. Tendríamos una familia con hijos escolares y tendríamos una familia con hijos adolescentes. La etapa de dispersión tendría la familia adulta y, como les mencioné ahorita, la última etapa, que es la etapa final, sería el nido vacío. Crisis transicionales. ¿Qué son las crisis transicionales? Son las que atraviesa la familia en función del crecimiento y desarrollo de sus miembros. Son dilemas que transitoriamente desequilibran a la familia y estas crisis transicionales se dividen en crisis normativas, crisis no normativas y crisis paranormativas. Dentro de las crisis normativas, podemos decir que son etapas de la vida predecibles y el grupo familiar se puede preparar para enfrentarlas. Las crisis no normativas es el proceso inesperado, no previsible, accidental, con falta de normatividad natural del ciclo vital en la cual el grupo familiar no se puede preparar con anterioridad para enfrentar esta situación de crisis. Y la crisis paranormativa son, al igual que las crisis no normativas, las que generan cambios abruptos e inesperados, pero que generan daños que no pueden ser explicados por el efecto inicial. Existen crisis de la familia con adolescentes, existen focos de conflicto frecuentes. Estos focos de conflicto familiar más frecuentes las enumeramos a continuación: vida y costumbres sociales, responsabilidad, relaciones familiares, los estudios y valores y moral. En la vida y costumbres sociales van encaminados a costumbres familiares y requerimiento del mismo núcleo familiar para el comportamiento social. La responsabilidad basada en las exigencias, cumplimiento que debe ser equitativo y con un fin en el adolescente. Relaciones familiares se generan por la falsa percepción de seguridad y autonomía del adolescente, donde hay riñas con miembros de la familia y riñas con los hermanos. Asociados con los estudios, basados en el cumplimiento de metas, elaboración de actividades para el crecimiento personal,
cumplimiento exigido para un mismo bien tanto familiar como para el adolescente. Y finalmente, valores y moral, que es equilibrar conductas que sugieren comportamientos adecuados y ponen en una balanza lo bueno y lo malo. El adolescente los puede reconocer, pero toma riesgos que lo llevan a conflictos interfamiliares. Ahora bien, ¿cuáles serían esos patrones básicos del control familiar? Igual se enumeran en pantalla: control autocrático, control permisivo, autoritario pero democrático, control ambiguo y la negociación. El control autocrático tiende a producir una combinación entre rebelión y dependencia. Es vertical, autoritario y rígido. Control permisivo resulta en la falta de sociabilización y produce muchos efectos negativos. Las normas y reglas se transgreden fácilmente. Autoritario pero democrático. Las decisiones se toman conjuntamente entre los padres y el adolescente y este tiene un efecto positivo. El control ambiguo es incoherente, da un mayor efecto negativo, produce rebelión y desobediencia. Y la negociación es la que mejor resultado ofrece, pero que se dé la negociación entre los padres y el adolescente, el contexto debe contar con elementos que fortalezca esta negociación. Y estos elementos son respeto mutuo, flexibilidad, tranquilidad, empatía, aceptación, compartir emociones y compromiso. Pero, asimismo, podemos reconocer que hay cosas que no se deben negociar. ¿Cuáles serían? Actos que transgredan una norma, cualquier situación que conlleve un riesgo, cualquier situación que produzca una inversión jerárquica, cualquier situación que conlleve una humillación, cualquier acto que lleve a la infantilización del adolescente o no satisfacción de las necesidades básicas. Y ya para finalizar, es importante hablar del ADGAR, que en este caso y en este tema de adolescencia y familia es una herramienta construida por Smilkestein en 1978 que se compone de 5 preguntas cerradas en un cuestionario autoadministrado que permite evaluar la función familiar percibida por el individuo que responde al cuestionario, permitiendo sospechar disfunción. ¿Cuáles son los componentes de este ADKAR? Adaptación, participación, gradiente de recursos o ganancia, afectividad, recursos. La adaptación es la capacidad de utilizar recursos intra y extrafamiliares para resolver problemas en situaciones de estrés familiar o periodos de crisis. Participación, implicación de los miembros familiares en la toma de decisiones y en las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento familiar. Gradiente de recursos ganancia, desarrollo de la maduración física, emocional y autorrealización que alcanza a los componentes de una familia gracias a su apoyo y asesoramiento mutuo. Afectividad, relación de cariño-amor que existe entre los miembros de la familia. Y finalmente recursos, es el compromiso de dedicar tiempo a atender las necesidades físicas y emocionales de otros miembros de la familia, generalmente implica compartir unos ingresos y eso. Esta sería la encuesta, estas serían las preguntas y estas serían las posibles respuestas. Entonces tenemos preguntas como: ¿me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún problema y o necesidad? ¿Me satisface cómo en mi familia hablamos y compartimos nuestros problemas? ¿Me satisface cómo mi familia acepta y apoya mi deseo de emprender nuevas actividades? ¿Me satisface cómo mi familia expresa afecto y responde a mis emociones tales como rabia, tristeza y amor? ¿Me satisface cómo compartimos en mi familia? 1. El tiempo para estar juntos. 2. Los espacios en la casa. 3. El dinero. Estas preguntas, ya se los mencioné, tienen 5 posibles respuestas. Nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre.
y este sería el puntaje. 18 a 20 puntos se considera normal, es decir, una buena función familiar. De 14 y 17, disfunción familiar leve. De 10 a 13 puntos, disfunción familiar moderada. Y menor de 9 puntos nos sugiere la posibilidad de una disfunción familiar severa. Este sería el tema de adolescencia y familia. Muchas gracias.